Bien, vamos a comentar algunos detalles finales respecto al tema de herencia. Lo que vamos a hacer es poner un punto de ruptura en la creación de la clase cliente. Y vamos a ver el orden de creación de objetos cuando estamos trabajando con herencia. Sin embargo, antes de ejecutar paso a paso nuestro ejercicio, vamos a crear el objeto fecha por separado, para que no tengamos problemas al ejecutar paso a paso nuestro programa. Así que vamos a crear una variable llamada fecha y le asignamos un nuevo objeto de tipo fecha. Y esa misma variable la pasamos al constructor de cliente. Bien, con esto ahora sí vamos a poder ejecutar paso a paso sin ningún problema. Ponemos un punto de ruptura en la creación del objeto cliente, damos clic derecho y seleccionamos Debug File. Bien, y ahora vamos a presionar F7 para entrar al detalle de la creación del objeto cliente. Así que presionamos F7 y ya estamos dentro de la clase cliente, dentro del constructor. Estamos recibiendo cada uno de los atributos, como puede ser la fecha de registro, el nombre, si es VIP, el género, etc. Y esta debe de ser la primera línea, ya que en primer lugar se debe asignar la información al objeto de mayor jerarquía. Así que en este caso, por ello es que tenemos la llamada a super para inicializar la información de la clase padre, que en este caso es la clase de persona. Así que vamos a presionar de nueva cuenta F7 para ir al detalle de la clase persona. Y podemos observar que ya estamos dentro de la clase persona en el constructor. Si presionamos F7, pudimos observar que en lugar de empezar a inicializar los atributos, nos mandó directamente al constructor de la clase padre, al constructor vacío de la clase padre. Así que, como hemos comentado, aunque no tengamos la llamada a super, de manera implícita, la primera línea de un constructor hace una llamada al constructor vacío de la clase padre. Y el único caso que es una excepción es cuando utilizamos this, pero si utilizamos this es porque estamos mandando a llamar un constructor interno de la misma clase. Pero si no estamos usando this como primera línea, entonces de manera automática se debe de utilizar super. Ya sea que esté escrito o no, va a ser la llamada hacia super. Y si no está escrito, entonces de manera automática se hace una llamada a super, es decir, al constructor de la clase padre. Y finalmente vamos a terminar en algún punto mandando a llamar el constructor de la clase padre de la clase object. Y esta es la clase padre de todas las clases en Java. Puede ser que en su IDE no puedan ver este código, así que no se preocupen si no ven este código, no hay ningún problema, no es ningún error, simplemente que no está asociado el código a su IDE. Y si vemos la definición de esta clase, podemos observar que esta clase no extiende de ninguna otra clase, así que esta es la clase padre de todas las clases en Java. Y de hecho no podemos ejecutar el detalle de esta clase, ya que el detalle de la implementación de la creación de cada objeto va a depender de cada plataforma y de cada sistema operativo. Así que en este caso no podemos ejecutar este detalle. Así que vamos a presionar Step Out o Control F7 para salir de la ejecución de este constructor de la clase padre. Y podemos observar que aquí no teníamos la llamada a super dentro de la clase cliente de este constructor, sin embargo nos fuimos hacia la clase padre. Y como siguiente paso entonces, lo que estamos haciendo es inicializar cada uno de los atributos de nuestra clase, en este caso de la clase padre. Así que si presionamos de nueva cuenta F8 varias veces, lo que estamos haciendo es inicializar cada uno de los atributos de la clase padre en primer lugar. Y de hecho si vamos a la clase cliente, aquí está suspendida la ejecución y todavía ni siquiera hemos inicializado los atributos de la clase hija. Eso todavía está pendiente. Así que tenemos que terminar primero con la ejecución de la clase padre, que fue la clase object, después se inicializan los atributos de la clase hija, en este caso la clase persona, y finalmente los atributos de la clase hija que extiende de la clase persona, en este caso la clase cliente. Bien, así que vamos a terminar del constructor de la clase padre, presionamos F8, y si observamos aquí en la parte inferior, observamos los argumentos que recibimos en el constructor, y si vamos a this, podemos observar la inicialización de cada uno de los atributos. Podemos observar que los atributos de la clase hija todavía no se inicializan, ya que esta variable this apunta a un objeto de tipo cliente. Podemos observar que el tipo es un tipo cliente. Aunque todavía estamos trabajando dentro de la clase persona, esta es la clase padre. Y el tipo que se está inicializando es el tipo cliente. Pero el tipo que está en memoria es un tipo de la clase hija de tipo cliente. Y si vamos a los elementos que se han heredado, entonces podemos observar los atributos de la clase padre de la clase persona. Y esos son los atributos que inicializamos en esta parte.
Aquí vemos la dirección con los valores de Saturno 15, edad 28, género femenino y nombre Carla. Así que en esta parte de atributos heredados es donde podemos observar cómo se están inicializando los atributos de la clase padre. Y si vamos a Static podemos ver la información asociada, en este caso los atributos de tipo Static, que únicamente tenemos la variable contador cliente. Y finalmente tenemos los atributos ya de la clase cliente. Pero esos elementos todavía no los inicializamos. Así que primero debemos de terminar de inicializar los atributos de la clase padre. Vamos a presionar F8 y podemos observar que ya terminó la llamada a super, ya terminamos con la clase padre. Y ahora lo que sigue es inicializar los atributos de la clase hija. Así que en la parte inferior vamos a ver cómo cambian estos valores. Estamos dentro del operador this. Y aquí están los valores que deben de cambiar, la fecha de registro y el ID cliente. Así que vamos a presionar F8. Podemos observar que cambió el ID cliente. Ya tenemos el valor de 1. Si presionamos F8, ya cambió la fecha de registro, que es de tipo date, y ya tenemos la nueva fecha de registro. Si presionamos de nueva cuenta F8, terminamos de asignar el valor ahora al atributo VIP, que es de tipo booleano, y dentro de nuestro objeto de tipo cliente, entonces ya tenemos inicializado todos los atributos. La fecha de registro, el ID cliente y el atributo de VIP. Entonces, ahora sí, una vez que ya tenemos inicializado todos los atributos, podemos decir que ya se ha creado nuestro objeto de tipo cliente por completo. Para revisar esto, vamos a presionar F8. Y en este momento es que ya se ha creado este objeto. Del lado derecho ya se ha creado el objeto de tipo cliente. Si presionamos F8, entonces la referencia ya se asignó a la variable cliente1. Y aquí podemos ver todo el detalle, todos los atributos de la clase hija cliente, de la clase padre persona y también la llamada al método toString de la clase object. Y por ello es que todavía podemos observar incluso la referencia de memoria de nuestro objeto de tipo cliente que se ha creado en memoria. Y por último, si lo mandamos a imprimir, vamos a ver exactamente la misma información en la consola. Y con eso terminamos la ejecución paso a paso de nuestro programa. Presionamos F8 y termina la ejecución. Bien, así que ese es el orden de creación de los objetos. Vamos a utilizar nuestro tipo hijo, pero internamente primero tenemos que inicializar todo lo referente a las clases padre en primer lugar y posteriormente va descendiendo la inicialización de los objetos. Así que cuando creamos un objeto de tipo cliente, lo que sucede es lo siguiente. En resumen, se va a crear nuestro objeto de tipo cliente, pero antes de que termine de crearse este objeto y que tengamos la referencia en memoria, se debe de llamar al constructor de la clase padre persona, y antes de que se cree ese objeto de tipo persona, se manda a llamar también el constructor de la clase padre de la clase object. Y una vez que termina de ejecutarse el constructor de la clase padre de la clase object, entonces regresamos a la clase padre, en este caso la clase persona, y finalmente a la clase cliente, y termina de inicializarse cada uno de los atributos. Y hasta ese momento es que ya tenemos completamente inicializado nuestro objeto de tipo cliente. Bien, así que revisen esto de detalle, ya que es un tema bastante importante cuando trabajamos con herencia en Java. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en la próxima lección. Saludos.